Bueno, siguen entrando acá compañeros y compañeras. Bueno, están ahí ingresando los compañeros y las compañeras y de paso podemos ir precalentando un poquito y un poco comentarles que vieron que hoy es un día de protesta, ¿sí? De nuestro gremio. El jueves va a haber un paro que, de no cambiar la situación. Ya les digo que la cátedra se adhiere a los paros y a los reclamos, así que el jueves no tendrían teóricos, ¿sí? Si todo sigue así. ¿Ustedes estaban sabiendo que que el jueves había paro y que hoy hay jornada de protesta? No, yo no tenía idea, profe. No, Bien. no sabía, ¿Nadie? pero ¿No? no. Bueno. La idea es un poco, la jornada de protesta es un poco compartir con ustedes. Obviamente el reclamo es un reclamo salarial, también es un reclamo por muchos compañeros y compañeras que toda esta situación, digamos, los lleva a tener una situación de trabajo de mucha inestabilidad, porque ustedes saben que trabajar en las casas no es lo mismo que ir a un espacio. Hay muchos que tienen familias, que tienen problemas también, que tienen problemas de conectividad, algunos no tienen computadoras, y no todos tienen la cantidad de cargos que se requieren para poder acceder a comprar una computadora, ¿no es cierto? Bueno, toda una infinidad de situaciones que obviamente generaron malestares, incomodidades, ¿no? Toda esta nueva modalidad de trabajo, que bueno, nos vamos como acostumbrando. Y por otro lado, bueno, el esfuerzo que hemos hecho los docentes durante todo el año pasado y este año para adaptar toda una modalidad educativa a la virtualidad, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes, por lo menos en esta cátedra en particular, si ustedes aprecian el trabajo que se ha hecho, lo que es nuestro campus, la cantidad de información que se ha ido bajando y acomodando y seleccionando para que ustedes tengan, y para ir acompañando junto con ustedes un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Hay mucho trabajo, hay muchas horas, la educación universitaria se volvió personalizada. Todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo tiene algo que preguntar. Atrás de cada pregunta y atrás de cada cosa que dicen hay un docente que está, que escribe, que responde, que busca información, que articula, gente que no puede participar y que recibe un acompañamiento educativo personalizado porque no accede a la virtualidad. O sea, infinidad de cosas que está bueno que ustedes también las tengan presente, que las sepan, ¿sí? Y que hoy, además de todo eso, bueno, hay un reclamo que es un reclamo salarial, ¿no es cierto? Creo que el año pasado creo que nos dieron en un año un 13 o un 15% de aumento, un 16%, una cosa, pero que ni se sintió, fue muy insignificante y ahora todavía estamos esperando las paritarias, no se ponen de acuerdo, así que bueno, esa es nuestra realidad. Y esa es la jornada de hoy. Hoy es una jornada de protesta. La idea es compartir con ustedes lo que nos pasa, ¿no es cierto?, como docentes. Así que si alguien tiene algo para decir o quiere aportar algo de lo que piensa Profe, o yo creo que el esfuerzo que hacen se ve, creo que es el triple de trabajo del que hacen de forma presencial, porque como usted dice, o sea, bien es contestar un mensaje, pero es también poder subir para que todos puedan tener acceso, para dejar toda la información a la vista de todos. Yo creo que el trabajo sí se ve, quizás no es valorado como debería ser valorado,
pero sí, se ve, y si el aumento que le dieron el año pasado se lo recontra comió la inflación ya, la verdad que es un desastre, sí. Pero sí, Sí. el trabajo se ve. Yo creo que han hecho todos un esfuerzo muy grande para que podamos tener todos la información y que podamos, que tengamos que tengamos todos acceso, digamos. Y también el hecho de que no es solamente el tiempo que ustedes están poniendo, el tiempo es su internet, su luz, es adaptar todo digamos, armar una mini facultad en tu casa para poder dar las clases. Es Tal cual, todo. bueno, hay muchos, no es mi caso porque yo ya crié mis hijos y están independizados y ya tengo otro estilo de vida, pero tengo compañeras que tienen los hijos en las casas, que los hijos también hacen la escuela desde la casa, o sea, es muy difícil mantener la atención, es muy difícil generar el espacio para tener la tranquilidad y la comodidad, ¿no es cierto?, que se requiere, como supongo que también lo puede llegar a ser para ustedes. Por eso aceptamos que tantos tengan las cámaras apagadas, o que, bueno, o tantas cosas que uno termina aceptando, ¿no?, en este tipo de educación virtual. Sumado al estrés que significó, hubo mucho, o sea, y en un contexto donde a todos nos están pasando cosas, ¿no es cierto? Estamos frente a una situación particular que nos atraviesa a todos, o sea, no podemos obviar como si nada nos estuviera pasando, ¿no? Fue una época de pérdidas, de cambios, de reacomodaciones, todo eso genera un estrés, todo eso repercute en nuestra salud y en nuestra salud mental también. Esta no es una carrera, nosotros, o sea, esta es una carrera humanística, entonces, por mi parte, no teníamos una capacitación en este tipo de herramientas, digamos, digitales, así que bueno, fue todo un esfuerzo poder lograrlo. Estamos felices, contentas de poder hacerlo y de seguir acompañándolos y que la educación universitaria no se haya detenido, pero bueno, hoy es un día de protesta. Profe, buenas tardes. Yo quería agradecer porque en realidad, bueno, saben, yo soy enfermero, se me sobrecargó, pero yo también me di cuenta y no, bueno, hay que comparar igual con otras facultades y esta facultad fue sinceramente impecable porque hubo otras que compañeros no le aceptaban la cursada virtual, como medicina, no pudieron rendir finales, no pudieron rendir exámenes, no le convalidaban las materias. Acá desde cero, y usted misma lo dice, hay mucha gente que estuvo ayornada, pero otra gente que no, que nada de nada, igual puso fuerza de voluntad. Ninguna materia que yo sepa fue y dijo, no la voy a dar virtual. Capaz que el primer año fue más difícil porque estas formas nuevas era muy difícil de ayornarse. Pero este año yo creo de que fue un vuelco completo. Casi sí. todas las materias, mis compañeros no me dejan mentir seguro, casi todas materias tienen Zoom, todas tienen... Entonces hubo un cambio que se adaptaron nosotros y ustedes también, y bueno, agradecer por no perder ese año ni este año, y bueno, nada, agradecer eso también, y bueno, nosotros también estamos en protesta por lo También, mismo, ¿no? pero bueno, nada, Claro. es considerable todo porque esto se duplicó en todo, no solamente ustedes que son docentes también son profesionales, entonces ahora cuando volvieron a empezar a ser profesionales que en un momento no pudieron, se sumó esto. Y no es lo Total. mismo que ir a una presencialidad donde uno puede ir con una clase a hacer un PowerPoint, a realizar parciales o pruebas domiciliarias. Es mucho. Yo sinceramente Es agradezco adaptar, sí. muchísimo. Es Agradezco adaptar muchísimo. muchísimas cosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, hubo que adaptar muchas cosas. Y bueno, y siguen habiendo docentes grandes, hay gente que se está por jubilar, hay gente que, bueno, o sea, los equipos de trabajo, también como nos hemos tenido que ir colaborando, ¿no es cierto?, sosteniendo a aquellos que no pueden, que no, o sea, hay gente que no entiende la virtualidad, que no puede manejar la computadora y que hay que acompañarlo, que hay que asistirlo, y que el resto de los compañeros, ¿no es cierto?, estamos ahí para asistir. Bueno, esa es la realidad,
Bueno, ahí está nuestro gremio intentando ponerse de acuerdo en las paritarias, cosa que todavía no se ha logrado. Por eso, bueno, hoy reflexionar un poco sobre esto, sobre cuál es la realidad, y que el jueves decirles, ya compartirles, que si todo sigue igual, el jueves va a haber paro, así que no va a haber trabajos prácticos, ¿sí? La actividad de práctico está subida ya al campus, vieron que es sobre la ley en salud mental, pero bueno, si hay paro, vamos a, seguramente les mandaremos algún correíto o algo para ver cómo lo resuelven. Bueno, la clase de hoy. Bueno, venimos nosotros haciendo un recorrido bastante interesante, ¿no es cierto? Un poco de historia, cómo la historia repercute también, no solo en la subjetividad en relación a lo que ha sido la salud a lo largo del tiempo y a lo largo de los distintos momentos en la historia, sino que también repercute sobre nuestra propia subjetividad profesional, ¿no es cierto? Yo creo que estamos frente a nuevos paradigmas, hay cambios que se están dando, y hay muchos autores con los cuales vamos a empezar a trabajar ahora, que tienen en cuenta el aspecto subjetivo a la hora de intervenir, ¿sí?, en una situación comunitaria, terapéutica. ¿Qué implica esto? ¿Qué quiere decir? Digamos, ¿en dónde nos paramos? ¿Cuál es la intervención? ¿De qué estamos hablando? ¿No es cierto? Porque acá, en este punto, se abren, no solo es un nuevo paradigma, son nuevas palabras, es un nuevo vocabulario, son un montón de ventanas, ¿sí?, que estaban cerradas, que se empiezan a abrir. Y en esas ventanas que se empiezan a abrir, además, corre como un aire fresco, ¿sí? Entonces, son aires de cambio. Es buenísimo lo que les pasa a ustedes, ¿sí?, porque, bueno, ustedes se están formando como profesionales de la salud, así que ustedes están inmersos, van a ser parte de este cambio que se está dando. Entonces, cuando nosotros estamos como progresando en la línea teórica que estamos compartiendo, nosotros estamos hablando de una historia, de un paradigma que empieza a tensionarse, a cambiarse, de nuevas ideas y nuevos aportes teóricos que se empiezan a articular. Estamos hablando de la subjetividad, o sea, que quiere decir que el sujeto se construye dentro del orden de lo social y la sociedad se construye a partir de distintas individualidades, o sea que hay una construcción dialéctica, o sea que las subjetivaciones construyen la cultura, en definitiva, ¿no es cierto? Estamos entonces frente a esa propuesta. Es muy distinto de la psicología antigua, en la psicología que estaba pensando en un sujeto individual, en un tratamiento individual, en el manicomio. Y como si todo esto fuese poco, la nueva ley en salud mental, ¿no es cierto?, que nos está trayendo una nueva mirada, que nos dice, no solamente nos dice que hay que cerrar el manicomio, nos está trayendo una mirada con enfoque de derechos humanos, ¿no es cierto?, entendiendo que ninguna práctica médica, ninguna intervención de ningún profesional de la salud puede dejar de obviar el tema de los derechos humanos, de los derechos a la salud, de los derechos individuales y de los derechos colectivos. O sea, estamos atravesados por el respeto a los derechos. Estar atravesados por el respeto a los derechos implica un posicionamiento político, porque todo lo que nosotros hacemos tiene incidencia a la hora de gestar políticas públicas, ¿sí? Fíjense, nosotros como profesionales, en esta cuestión intersubjetiva que estamos hablando, nosotros como profesionales en el trabajo tenemos que intervenir en la gestación de nuevas políticas públicas, ¿sí? ¿Cómo? Y acá nos podemos detener y podemos empezar a abrir otras puertas, ¿no? Hay mucho para hablar, hay mucho para hablar. ¿Cómo? ¿Cómo uno puede posicionarse para intervenir en esta nueva gestación? Bueno, porque en primer lugar tenemos que partir de nuevos conceptos. Para Latinoamérica, nosotros ya estamos hablando de medicina social y de salud colectiva. Fíjense qué conceptos diferentes. ¿Qué idea, qué hay atrás de hablar de medicina social
¿Y qué hay atrás de hablar de salud colectiva? En principio, estamos hablando de salud mental, ¿no es cierto? La salud mental, ¿tienen alguna definición de salud mental? ¿Trabajaron en el teórico con alguna definición en salud mental? ¿No? Profe, No. una que vimos en el teórico, que es la que A ver. reconoce, que es la que reconoce la ley. Perfecto, ¿querés leerla? Sí. Reconoce la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la Convención de los Derechos Humanos y Sociales de toda persona. Fíjense dónde estamos parados. Esto no es una definición solamente para leerle y decir, ay, sí, componentes históricos, tarata, tata, lo psicológico, lo individual, no. Acá estamos tomando todo. Estamos tomando digamos, la sociogénesis y la psicogénesis. Digamos, no estamos partiendo de un solo modelo. Estamos hablando de una cuestión dialéctica. Estamos tomando todo el contexto. ¿Sí? Todo el contexto. Y tomar todo el contexto implica pensar en el nuevo paradigma, implica posicionarnos en la subjetividad, entendiendo que somos lo que somos, en función de la sociedad en la que vivimos, de la cultura que compartimos, y no solo del grupo primario del cual partimos, ¿sí? Porque eso sería pensar en lo psicológico, individual. Bueno, sí, hay un proceso que se dio, que partió del grupo primario, de la genética, para papá, pero esto se amplió, digamos. Lo que sucede hoy en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad nos afecta. Entonces, ¿qué dice? La medicina social está parada acá, está parada en los derechos, está parada en lo interdisciplinario, está parada en lo intersectorial, está parada en una teoría que es la teoría de la complejidad, la teoría de Morin, ¿sí? Ustedes después lo van a leer, tienen distintos textos súper interesantes para leer sobre esto, pero bueno, hoy la idea es tratar de ir articulando un poco de cada cosa para presentar la temática y que ustedes vayan entendiendo, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice la teoría de la complejidad de Morin? Justamente esto, o sea, que tenemos que entender las singularidades, que tenemos que entender las grupalidades, que tenemos que entender la comunidad en su conjunto, que tenemos que entender cómo esas dinámicas interactúan para generar un determinado tipo de representación social, de imaginario social, de cuestiones que están instituidas, de otras que luchan por ser instituyentes y modificarse. O sea, la sociedad es un sistema vivo, es un sistema complejo, y dentro de este sistema complejo, las profesiones también tienen que incluirse como parte de esta complejidad. ¿En qué sentido? En el sentido de las intervenciones multiprofesionales, interdisciplinarias, multidisciplinarias. ¿Por qué? Porque ustedes como terapeutas ocupacionales pueden manejar un saber, pero tienen un saber limitado. ¿Entienden lo que digo? El saber de ustedes tiene un límite y tiene una parte de la verdad. Después viene el médico. El médico también tiene un saber limitado. Y tiene aunque cree tenerlo todo. Pero bueno, está aprendiendo, a los palos, pero van aprendiendo, de a poquito van aprendiendo. Bueno, entonces una parte de la verdad la tiene el médico, otra la tendrá el asistente social, otra la puede tener el referente del barrio, ¿sí? Dentro de ese barrio puede haber una sociedad de fomento y en esa sociedad de fomento hay un referente barrial. Otra parte de la verdad la puede tener un curandero, porque es el que le soluciona la vida cotidiana a gran parte de esa población y de ese grupo poblacional, ¿sí? Todos conforman o sea, no hay una sola verdad, y todos conforman parte de esta complejidad y de este sistema. Entonces, a la hora de pensar, y acá viene el punto, a la hora de pensar en una intervención comunitaria, tenemos que tener una posible mirada de esa complejidad, en todo lo que las dimensiones, ¿sí?, que estamos señalando que tiene esa complejidad. Complejidad dada por las individualidades, ¿sí?, porque cada uno tiene su individualidad y tiene su complejidad, por las grupalidades,
por la comunidad en todo su conjunto y por todo el trabajo que los distintos participantes, trabajadores de la salud, referentes de la salud del barrio, quienes sean, participan, que van a estar atravesados además por derechos, por políticas, ¿sí? Fíjense, puede resultar un poco utópico, pero dentro de toda esta bibliografía que van a ustedes leer y que vamos a empezar a trabajar, ustedes van a encontrar respuesta a esto, ¿no es cierto? Van a encontrar determinados tipos de indicaciones de cómo pensar una intervención comunitaria, dónde pararse en una intervención comunitaria. Digamos, hay elementos básicos para pensar en las intervenciones comunitarias, ¿sí? Uno de los elementos básicos de la intervención comunitaria es la participación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Durante muchísimo tiempo cualquier programa de prevención o de promoción se pensaba externamente al grupo en el cual uno iba a trabajar. Entonces, se importaban programas de prevención, ¿no es cierto? O se juntaba un grupo de profesionales y decía, vamos a hacer un programa de prevención en tal territorio, ¿no? Porque además un territorio también está atravesado por subjetividades, por sentidos, por singularidades, por procesos de significación que le da ese grupo poblacional que está entrelazado y que teje entre ese grupo poblacional, se tejen subjetividades y singularidades, ¿sí? Hay una construcción en red en la comunidad, ¿sí? Hay algo que se construye. Es el mismo criterio que se tiene que pensar cuando uno piensa en una intervención comunitaria. Hay que tratar de ir a tejer algo, hay que tejer algún sentido, ¿sí? Algún significado nuevo, hay que posibilitar nuevas subjetividades. Pero si nosotros estamos parados ahí, no podemos hacer un trabajo si no estamos primeramente inmersos en las necesidades de ese grupo poblacional, que solo vamos a saber a partir de la participación del grupo, de la sociedad, de ese grupo con el cual vamos a ir a trabajar. Acá hay alguien que dice, profe, esas características también se corresponden con la psiquiatría social. Claro, la psiquiatría social, que era lo que estábamos viendo en el encuentro anterior, fíjense que está pensando en las subjetividades que genera la indigencia y la pobreza. ¿Sí? Fíjense, nos está haciendo reflexionar sobre cómo afecta, ¿sí?, en las singularidades la miseria, la indigencia, la exclusión. Esto tiene un efecto directo sobre las subjetividades y sobre las construcciones que hay dentro de los grupos, ¿sí? Y además, la psicología social también nos hace un gran aporte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en una intervención comunitaria, está hablando de subjetividad, está hablando de contexto. Lo vincular tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Tiene que ver con un contexto, toma en cuenta al otro, está hablando de subjetividades y de construcción y de intercambio de subjetividades, ¿no? Esta cosa intersubjetiva, de construcción intersubjetiva, donde todos aportamos algo, donde todos participamos. ¿En qué? ¿En qué participamos? ¿En qué construcción les parece que tenemos que participar en una intervención comunitaria? ¿Cuál es esa construcción? ¿Cuál es ese entramado, ese tejido que queremos recomponer? Porque puede haber un tejido que tenga un par de puntos que estén corridos, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Para qué tenemos que ir ahí? ¿Cómo? Para que la comunidad sea un bloque, sea una. Para que la comunidad esté toda entrelazada y puedan ayudarse entre ellos. Bien, para que... esa es una buena idea, ¿no es cierto? Para que puedan ayudarse entre ellos. O sea, para que ellos mismos construyan las herramientas que necesitan, ¿sí?, para tener una buena vida. Tener una buena vida tendrá que ver con ampliar los márgenes de la autonomía y con tener salud, que tiene que ver con eso.
O sea, tener salud es tener una buena vida, no implica la ausencia de enfermedad, ¿no es cierto? La salud pensada, además, en un concepto que incluya a la salud mental, ¿no es cierto? No es que tenemos que decir la salud mental, no, la salud, es integral, es todo, ¿no es cierto? Entonces, para trabajar ese aspecto, ¿qué es lo primero? ¿Cuál les parece que sería el primer paso que habría que dar? Estábamos diciendo que nosotros, antes, prevención o promoción, se reunía un grupo de profesionales o se importaban proyectos de prevención, ¿no es cierto? Entonces se decía, bueno, hay que educar a las madres para que le den la leche materna, no sé, a los niños. Hay que educar a la madre o al padre o al chico para Ir al tal lugar cosa. a hacer la observación, o sea, ir a esa comunidad a observar y recaudar datos, hablar con Los factores protectores, factores de riesgo. ver, Sí, que era un observar, trabajo claro. en relación Exacto. con la Las comunidad. inquietudes de O las sea, personas. Exactamente. Perfecto, entonces, lo primero que hay que hacer es ir a ver, a hacer un relevamiento, o sea, Tener ¿qué es lo que contacto, está claro, tener necesitando? contacto con el barrio o la comunidad, el lugar. Exacto, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo le voy a Tal dar cual, un porque ejemplo. uno Sí, puede tener dígalo. una idea de lo que un barrio necesita y después vas al barrio, lo estudias, conoces a las personas y te das cuenta que esa no era su mayor necesidad. Entonces el trabajo ahí del profesional sería inservible o nulo en ese caso cuando no era lo que la comunidad quería o necesitaba. Exacto, ¿no es cierto? El relevamiento, la participación, digamos, empoderar a ese grupo, a esa comunidad para que encuentre sus propias soluciones a sus problemas, ¿no es cierto? Haciéndose responsables y partícipes de esa solución, ejerciendo ciudadanía. Tiene que ver con esto, fíjense, este vocabulario que parece que, bueno, pero tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con ejercer derechos, ¿no es cierto? Cuando uno le está dando al otro el lugar de que encuentre la estrategia, que entre todos intenten, ¿no es cierto? Pero por eso es que gracias a la participación ellos mismos se hacen sujetos mismos de necesidades que necesitan, la transmiten y ellos mismos tratan de solucionarlas. Exactamente. Entonces, eso bueno, ellos hacen una promoción de su salud. Exacto. Ellos mismos son partícipes activos en este momento ahora, ellos mismos cuidan su salud. Perfecto. Y saben lo que necesitan. Acá hay en el chat, por ejemplo, miren, hay compañeros y compañeras, no sé, que dicen escuchar las necesidades de la población, hablar con un referente comunitario, escucharlos y conocerlos, trabajar desde la comunidad, con la comunidad, para la comunidad, quiénes mejores que ellos para detectar su problemática, que desean y también reconocerse como grupo. Perfecto, no sé, esa es la entrada. Uno dice, bueno, y como terapistas ocupacionales, nosotros, ¿con qué herramienta contamos? Nosotros contamos con una herramienta, no solo nosotros, o sea, todo el equipo interdisciplinario para trabajar en una comunidad, la herramienta fundamental es la creatividad. Digamos, hay que ir a construir, digamos, hay que ir a construir, digamos, ahí es la plasticidad también de los profesionales que tenemos que tener para ir a trabajar, y ellos también de las propuestas de escucharse y de ir construyendo alternativas, ¿no es cierto? A veces, pues nosotros venimos trabajando con Galende, hablamos de la soledad relacional, hablamos de la vulnerabilidad que hay, ¿no es cierto?, en los grupos poblacionales porque se fragilizan las relaciones, entonces lo que se da es el aislamiento social y los valores, ¿no? La pérdida de los valores esenciales. Nosotros estamos diciendo que el valor primordial es el consumo de objetos, tiene que ver se admira al empresario, ¿no es cierto? No hay valores, se banalizan los valores, ¿sí? Y los valores esenciales se van perdiendo, que dentro de un grupo poblacional, ¿cuáles son esos valores esenciales?
¿Cuáles serían? Y el afecto. El respeto. El respeto, Sentido de pertenencia. sentido de pertenencia, La solidaridad. la solidaridad y la cooperación, ¿no es cierto? Los valores fundamentales serían la solidaridad y la cooperación. Entonces, cuando uno piensa en una intervención comunitaria, hay que atisbar estos valores, porque muchas veces no están dados de antemano, ¿no es cierto? Uno no llega a un grupo poblacional y dice, ah, mirá, son todos solidarios, son todos cooperativos, No, bueno, hay que trabajar sobre estos valores. O sea, lleva tiempo, lleva permanencia. Como dijo Cecilia, hay que construir vínculos, sí, y hay que construir vínculos afectivos. Hay que generar lazo, ¿sí? Compromiso, responsabilidad, todo lo que pertenencia, ¿no? Dijo Mauricio, ¿no? Y Hablaste de propiciar el acercamiento, porque mucha gente por ahí siente un rechazo cuando va a ciertos programas o dicen estos a qué vienen, y también eso, si la misma población va transmitiendo que es algo positivo y que están colaborando con las necesidades del lugar, se va logrando el acercamiento de más personas, ¿no? Exactamente. Para eso hay que generar confianza, ¿no es cierto? Muy bien, Cecilia, hay que generar confianza en estos vínculos afectivos, que es algo que también es otro valor que hemos ido perdiendo a nivel social y comunitario, porque no nos tenemos confianza. O sea, eso es algo que realmente complica muchas veces el trabajo y complica muchas veces los encuentros. ¿Por qué? Porque, bueno, no se vive como se vivía antes, ¿no es cierto? Los niños no juegan en la vereda, la gente vivía dentro de su casa, cada vez, es lamentable, pero bueno, cada vez pasa más que a veces uno encuentra una persona en algún lugar, no sé, uno va a hacer un deporte o algo y charla con alguien, y vos dónde vivís, y yo vivo en tal lugar, y capaz que viven a media cuadra y no se vieron nunca, ¿no es cierto? Viven en el mismo barrio y no se conocen, a veces en el mismo edificio, y o sea, la gente no se conoce, o sea, estamos realmente en esta pérdida de lazo con el entorno y con lo que nos rodea, y producto de esto es también de la gran inseguridad, ¿no es cierto? Eso genera mucha desconfianza, genera miedo, la gente se mete para adentro, no quiere abrir la puerta porque no sé, porque tiene miedo de que lo roben, de que esto, que lo otro. Bueno, eso se viene a sumar. Igual también creo que las necesidades hacen que sea un grupo que se una al grupo. Si una persona, no digo, a veces algunos sectores que no tienen precariedades, hacen que no haya una comunidad capaz, y en unos sectores que sí hay calles sin asfaltar, no hay agua potable, son lazos más fuertes porque ellos mismos se ayudan. Hay comedores que hemos visto en materia como medios 3, medios 4, que hemos tenido que ir a lugares que vos decís, tienen lo poquito y lo comparten con la gente. Entonces, tal cual. Eso se ve, y en las salitas periféricas se ve mucho de eso mismo. ¿Sí? Tal cual. La gente que tiene... más necesita, la que más ayuda. Exactamente, la que más conciencia social tiene, ¿sí? La que más conciencia social tiene, eso es tal cual, es así, fue, es y será, ¿no es cierto? Es verdad, bien. Pero con respecto sí. a esto, digamos, se genera con lo que dice Franco, la iniciativa, digamos, la iniciativa de que ese grupo pueda participar, pueda seguir teniendo la motivación para trabajar todos juntos con un objetivo en común, digamos. Perfecto. Y encontrar ellos las herramientas que necesitan para superar y la estrategia que necesitan para superar una situación de conflicto, ¿no es cierto? Que puede ser XXX, ¿no es cierto? La situación de conflicto, la que sea. Se debe buscar esa iniciativa para que la persona, como usted dice, tenga las herramientas o las busque, y que no siempre se le dé todo, o sea, desde arriba, digamos, porque así es como la persona puede
o sea, buscar sus propias soluciones y para los demás, o sea, y compartir esa solución, por ejemplo, que tiene hacia los demás, hacia el grupo, lo que sea. Ujú. Bueno, ahí hay un concepto, ¿no es cierto? Que no se les dé todo desde arriba. Yo creo que en este país no se le da a nadie nada desde arriba, ¿no es cierto? Creo que las carencias y las necesidades son terribles y que mucho más fácil es pensar en la medicina social y en la salud colectiva. Este es un concepto latinoamericano, ¿eh? En Europa trabajan con otro paradigma, digamos. Creo que acá las necesidades son terribles, son extremas, estamos en una situación de mucha complejidad, de mucha necesidad y de mucha pérdida de derechos, ¿no es cierto? ¿Cómo se sale de esta situación? Bueno, hay que ir encontrando estrategias, ¿sí? Hay que ir buscando estrategias, pero creo que para buscar y construir estrategias tenemos que hacer un trabajo dentro de la comunidad, tenemos que encontrar la participación y el compromiso, pero también tiene que haber un Estado presente, ¿sí? Un Estado que tenga políticas que beneficien. Miren, cuando estamos hablando de solidaridad, cooperación, estamos hablando de equidad también. Ese es otro valor, la equidad. Y si tenemos que hablar de equidad, lamentablemente tiene que haber un Estado que equilibre las diferencias, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que puede no ser equitativa la política, pero siempre tiene que ir en dirección a beneficiar a los que menos tienen. Si hay una inequidad en alguna política de Estado, tiene que ser para beneficiar y en beneficio de los que menos tienen, ¿sí? Esa tendría que ser la lógica. ¿Sí? Esa debería ser la lógica. No siempre es así. Fíjense que nosotros estamos hace un año debatiendo en el Congreso si vamos a no o no a poner un impuesto a la riqueza. Cualquier país desarrollado del mundo existe el impuesto a la riqueza, digamos. Los países más democráticos, ¿sí? Son los países que justamente tienen una menor distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿sí? Cuanto más se acerca esa brecha, más solidario, más cooperativo, más equitativo es una sociedad y menos injusta socialmente, porque díganme que había alguien que estaba grabando la clase, porque yo no la puse a grabar. ¿Alguien la grabó? ¡Ah, qué grande! ¿Quién sos? Qué grande, Sofía. ¿Después me la vas a mandar? ¿Vos? Y bueno, mándamela, si la necesita. Sofía, sos realmente mi mano derecha, ¿eh? Te voy a dejar ese rol, que me graben las clases y que me las mandes. Menos mal, porque Muy te buena digo, compañera. qué grande, viste que hace, esto es un grupo, acá estamos todos aprendiendo y construyendo ideas. Cada uno tiene su rol. Sofía, sos la encargada, por favor, avísame si vas a faltar. O deja un encargada o un encargado que te reemplace. Bueno, justo se cortó y yo estaba así como enfervorizada con lo que estaba diciendo. Bueno, a ver, en el chat estoy dando entrada. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las inequidades
y esta distribución de los recursos, cuando es inequitativo, genera injusticia social. Y la injusticia social genera violencia. A ver, o ustedes qué creen, ¿por qué les parece que vivimos en una sociedad tan violenta? ¿Qué justificativos encuentran? Este sería un buen, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que una sociedad genera sentidos, ¿sí? Genera subjetividades. ¿Y qué les parece a ustedes que genera? ¿Por qué se genera la violencia en la sociedad en que estamos? ¿Cuáles son las causas? Una de las opciones, una de las razones puede ser el trato de las autoridades a la gente, por ejemplo. Puede ser, muy bien, sí. La autoridad como la policía o, bueno, cuestiones así hacia la población. Bien. El tipo de políticas que se toman con respecto a la autoridad. Bien. Y que haya muchas personas desocupadas, que no se invierta en infraestructura, que no haya trabajo y empleo, que no haya capacitaciones para las personas, que no dejen a los chicos que tienen 18 años, porque no tienen experiencia, que empiecen a trabajar, que, bueno, no sé, un montón de cosas si me pongo a pensar, pero más que nada eso, no hay acceso a empleo y, bueno, la educación, gracias a Dios, que nosotros tenemos gratuita, pero hay otros lugares que no. Bien, muy bien. Profe, también la impunidad, dice acá sí. Una compañera. Sí, Profe, que por ahí, como dicen los chicos, como que el Estado en muchos aspectos está bastante ausente, digamos, y quizás como que suben los impuestos y la gente no tiene forma de pagarlo, pero o por ahí, no sé, el impuesto a las ganancias a alguien que, no sé, que tiene un sueldo común, que se rompe el alma para trabajar, y por ahí los ves ellos que ganan fortunas y ni siquiera pagan impuesto a las ganancias, entonces como que es todo muy desigual. Bien, muy bien. Las verdaderas democracias, hay una brecha muy corta entre el que menos tiene y el que más tiene. Digamos, se encuentra la manera de equiparar esas diferencias, ¿sí? Una sociedad se vuelve cada vez más injusta cuando cada vez hay más distancia, ¿sí? Entre los que más tienen y los que menos tienen. Las políticas neoliberales tienden a esto, ¿no es cierto? Un poco el relato es, no, vamos a valorar, ¿cómo es que dicen? Hay una palabra que tiene que ver con la eficiencia o con la capacidad, ¿no es cierto? Como que, bueno, si tenés capacidades, te va a ir bien, y si no tenés capacidades, bueno, sos víctima de tu propio destino. Bueno, eso es muy limitado, ¿no es cierto? Vivimos además en un país donde no hay oportunidades. O sea, ¿cómo podemos utilizar esa referencia cuando vivimos en un país sin oportunidades? ¿No es cierto? Primero, equiparemos las oportunidades para todo el mundo, porque es lógico que aquel que vive, miren, en el encuentro anterior estuvimos hablando de la indigencia y de lo que genera la indigencia. Eso es la falta de oportunidades. Es que, ¿sabes lo que a veces pasa? Es que, ejemplo, a veces las personas que tienen tanto dinero, se hace como con los pobres, se hace como un River Boca. Entonces, ay no, ¿para qué me están sacando plata a mí? Para ellos que tienen 20 hijos, que hacen en plan infine, es decir, no saben la necesidad de la gente, no saben el contexto en el que viven, no saben si fueron víctimas de algo, si no tienen para comer. Son un montón de cosas que una persona que sí tiene puede hablar del otro y hacer juicios etnocéntricos, pero no se ponen, nunca tuvieron necesidades para ver si una persona que va y cuida autos, ¿por qué lo hace? Si una persona va y limpia si hace mucho frío, limpia en un semáforo, yo estoy calentito en mi auto, son un montón de cosas. Y no solamente es la gente que es pobre porque es alcohólica, hay muchos prejuicios, completos prejuicios que no son reales. Y nosotros lo sabemos, que somos profesionales de la salud. Tal cual. Fíjense en esto que señala Franco, ¿no? Este grupo de personas que muchas veces están excluidos de qué? Excluidos de la posibilidad de tener un trabajo.
¿sí? Y de tener una vida digna. Nosotros, ¿qué estamos diciendo de la salud mental? La salud mental no se puede pensar sin antes tener resueltas las necesidades básicas. Alimentación, vivienda, higiene, vestido, calefacción, transporte, es lo básico, ¿sí? Lo básico. Y nosotros vivimos en Latinoamérica, y en Latinoamérica no está cubierto lo básico, ¿sí? Entonces la inequidad es terrible, es terrible. Esa es la inequidad que es inadmisible, y que, discúlpenme que sea tan directa, que es inmoral, ¿sí? Es inmoral que vivamos en toda Latinoamérica inmersa en una situación en la cual haya miles y miles y miles y millones de personas que viven en la indigencia. Y eso genera violencia. Y nosotros vimos el mecanismo por el cual se genera esa violencia. ¿Vieron? Y también tiene que ver esa violencia con el lugar que le damos, con la construcción social que generamos con estos grupos poblacionales, porque les damos un lugar de inexistencia, un lugar discriminatorio, ¿sí? Un lugar donde los segregamos, ¿sí? Un lugar donde los condenamos a un exilio identitario, ¿sí? No les damos la posibilidad de construir una identidad, y no les damos y le damos la posibilidad de construir una subjetividad absolutamente empobrecida y fragmentada, ¿sí? Entonces, muchas veces el trabajo tendrá que ver con poder construir de esa subjetividad fragmentada, poder llegar a construir algo productivo, algo creativamente transformador para la realidad de esos sujetos y de ese grupo poblacional, ¿sí? A veces tenemos que trabajar con esos pocos elementos para tejer algo, para construir algo que le dé sentido, algo que construya subjetividad, ¿sí? Que tienda a ligar, a unir, a construir, no a separar, a desunir, ¿no? Que es un poco lo que estamos señalando, que es el mal actual de nuestra sociedad, ¿sí? Esa sensación de destejer, de romper, de hacer agujeros, de que no hay una trama, hay una trama histórica que nos sostiene, no hay un ritual comunitario que nos convoque, ¿sí? Y esas son las herramientas con las cuales contamos para una intervención comunitaria. Esas son las herramientas. Es ir a tejer lazo, ir a tejer vínculo, como decía Cecilia. ¿Vínculo afectivo? Sí, vínculo afectivo, porque estamos hablando acá de salud, cuando hablamos de medicina social, salud colectiva, también estamos hablando de salud, enfermedad, cuidado. Y cuando hablamos de cuidado, no estamos diciendo cualquier cosa. No estamos hablando de asistencia, estamos hablando de cuidado. ¿Y qué quiere decir cuidar? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de cuidado? Cuando hablamos de cuidado estamos hablando de relación simétrica, de horizontalidad, de participación, de empoderamiento, y estamos hablando de vínculo afectivo, ¿sí? Y que lo terapéutico o la solución transformadora se construye con la presencia y con el vínculo. La pastilla o el aprendizaje de lo que le querramos enseñar vendrá después, ¿sí? Vendrá después. Pero si hablamos de cuidado, estamos ahí, construyendo algo, construyendo saberes, construyendo respuestas, construyendo intervenciones, construyendo creativamente con el otro y con los otros, ¿sí? Esa es la idea, y ese es el nuevo paradigma también que atraviesa nuestra profesión, ¿sí? Pasamos de ser adaptadores sociales a ser articuladores sociales. Y cuando decimos esto, si estamos contextualizando nuestra profesión, ¿sí? Estamos diciendo que no hay verdades absolutas, que no podemos trabajar con recetas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una terapia ocupacional, hay terapias ocupacionales, contextualizadas en territorios, ¿sí? En grupos poblacionales, en comunidades. Eso es construir colectivamente, eso es hacer una intervención dadora de subjetividad, porque respeto al otro, porque le respeto el derecho, porque lo tengo en cuenta, porque lo escucho, ¿sí? Y tengo capacidad de escucha, ¿sí? Tengo capacidad de estar, de crear un vínculo y de ser efectivo. Con todo eso tiene que ver el cambio, ¿sí? Con que no podemos ya pensar
y bueno, vamos con la receta para la terapia ocupacional. Yo estudié con recetas. A mí me enseñaron que un psicótico había que hacerlo soplar con pajita, porque la zona erógena era la zona oral, entonces tenía que tener actividades gratificantes. Las actividades gratificantes pasaban por la zona erógena, había que hacer comidas, había que trabajar con pajitas, con pinturas, ¿no? Fíjense. Bueno, era un criterio, era un concepto, tan mal no nos fue, porque de ahí partimos y miren todo lo que se ha ido gestando entre medio, ¿no es cierto? De este origen anglosajón que tenemos, yo creo que como profesión es una profesión que ha ido creativamente evolucionando y se ha ido transformando, y hoy estamos en esta idea y en este nuevo concepto. En la idea y en el concepto en el que no podemos pensar que existe una terapia ocupacional, sino tantas terapias ocupacionales como grupos, como singularidades, ¿sí? Porque también no solo depende del grupo, sino que también dependerá de cada uno de ustedes y de la plasticidad que tengan para pensar y acompañar la construcción de una estrategia posible. O sea, estamos en ese terreno, ¿no? De la relatividad. ¿Genera incertidumbres? Y sí, genera incertidumbres, porque no es lo mismo salir con una serie de herramientas concretas que voy a decir, para tal cosa hago tal otra, no. Acá estamos en el terreno de la incertidumbre y de la duda, ¿sí? Pero la incertidumbre y la duda, fíjense qué interesante, son dadoras de salud mental. La salud mental no se construye sobre lo rígido, sobre lo estereotipado, sobre lo que no circula. Porque lo que no circula se estanca, se pudre, se arruina, se daña, se afecta, ¿sí? En cambio, la incertidumbre y la duda genera esa sensación de ir a buscar qué es lo que uno tiene que, cuál es la solución. Hay que construirla, la solución, ¿sí? Entonces es un camino sumamente interesante, sumamente interesante. Y como ejemplo, quería contarles que el lunes 17 va a venir un grupo de extensión a contarnos concretamente una experiencia de una intervención comunitaria, ¿sí? Ese grupo de extensión lo dirijo ya hace algunos años y trabajamos a partir en el barrio Camet y ahora se sumó el puerto, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la idea? Y bueno, empezar a trabajar con una problemática del barrio. ¿Cuál era la problemática? El consumo de sustancias. Entonces, bueno, en primer lugar, hay una idea que tenemos que pensar desde la medicina social y la salud colectiva, y es que el consumo de sustancias es algo que ha acompañado a la historia de la humanidad desde siempre, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia antes? ¿Cuál les parece que era la diferencia? ¿Dónde se consumían determinadas sustancias? No se veía, no estaba visibilizado porque la mayoría era digamos, dentro de sus casas, gente que accedía económicamente a las drogas. Claro. Sí, Cecilia, pero yo digo en la antigüedad, ¿no es cierto? Porque yo digo que estamos en el planteo de que está bien lo que decís, Cecilia, pero se ha visibilizado, ¿no es cierto? El consumo de sustancias se ha visibilizado. Pero por otro lado, en la historia, o sea, siempre, de hecho, fíjense que en el malestar en la cultura, Freud, ¿qué dice? Bueno, los quitapenas, ¿no es cierto? Los quitapenas también son las sustancias, las drogas, siempre se consumieron, ¿sí? Pero en la antigüedad, el consumo de sustancias formaba parte de un ritual, ¿no es cierto? Fíjense, en la antigüedad, estoy hablando en la antigüedad, ¿no es cierto? Los chamanes, los indios, todo tenía que ver con un ritual, o sea, había un contexto, le daban un sentido, cumplía una función, servía para algo, ¿sí? Había una significación que se le otorgaba a esa sustancia, una significación mágica, una significación que posibilitaba el contacto con los espíritus o con una información que venía del más allá. XXX, estaba contextualizada, ¿sí? Un poco lo que vos decís, Cecilia,
bueno, sí, el consumo se hace en lo privado, en el ámbito de lo privado. ¿Pero por qué se hace en el ámbito de lo privado? ¿Por qué? Porque es algo que está mal visto, es algo que está prohibido para la sociedad. Es algo que está prohibido. Entonces, dentro del consumo de sustancias, hay sustancias que están legalizadas y otras que no. ¿No es cierto? A lo mejor, no sé, podríamos tener distintas conceptualizaciones de esto, pero bueno, también tiene que ver con una cuestión del mercado, ¿no es cierto? Porque que se hayan legalizado algunas es porque pagan impuestos, porque entran en el mercado del consumo de objetos, ¿no es cierto? Como es el alcohol, que durante mucho tiempo también fue ilegal. Hoy el alcohol es legal y es un negocio, ¿sí? Pero hay otras drogas que no son legales. Entonces, se genera dentro del ámbito de lo privado, ¿por qué? Porque están penadas por la ley. Y ese es un concepto con el cual hay que empezar a trabajar. El prohibicionismo y la represión del consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque el consumo de sustancias no siempre es un consumo problemático. Y es un consumo que tiene que ver con la vida privada, en muchos casos. ¿No es cierto? Entonces, en primer lugar, deslindar una idea que tenemos. ¿No es cierto? Que el consumo de sustancias no implica un consumo problemático. Y en todo caso, si lo implicara, la intervención, ¿cuál les parece que tendría que ser? ¿Tendría que ser una intervención carcelaria? ¿Tendría que ir a la cárcel alguien? ¿O tendría que ser castigado? No, un tratamiento. Un tratamiento. Pero, profe, es como que hay una línea muy, muy finita entre una cosa y la otra. O sea, si lo despenalizamos, es como que estamos diciendo, bueno, digamos, todo el mundo haga lo que quiera, después también para el Estado tiene un costo, un tratamiento, y después, bueno, se va un poco de lado, ¿no? Es una discusión que tenemos, yo tengo hijas adolescentes y es una discusión que, bueno, a mí como madre me genera cuestiones. Obviamente que desde la carrera hay que tener otra mirada más abierta, pero bueno, hay una línea como un poco fina y que muchas veces termina en la delincuencia y en la violencia, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Bien. Bueno, esa es una... muy bien, Grisel, porque vos de alguna manera nos traes parte del imaginario social, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que de alguna manera conforma el imaginario social en relación a este tema? ¿Sí? Mucho tiene que la preocupación de las madres, porque los hijos consuman, porque los hijos caigan en la droga y se vuelvan delincuentes. Eso tiene que ver con el imaginario social. Con la salud, Bien. porque ejemplo, si la dejamos libre, va a haber mucho más infarto de miocardio seguido, va a haber muchas crisis de ansiedad porque la gente va a querer consumir más, van a haber muchos más sufrimientos psíquicos para mí. Bien, muy bien. Bien, Franco. Profe. Esa también es otra opinión. ¿Valentina? Igualmente que siempre siendo conscientes de que aunque esté prohibida, no quiere decir que no se haga, ¿no? Y hay muchas drogas que hoy en día están prohibidas políticamente, pero socialmente muy aceptadas, como por ejemplo la marihuana. Totalmente. ¿No? Entonces, Valentina, que estén prohibidas no quieren decir que no haya un consumo muy grande de eso. exactamente. Bueno, este también es parte de lo que nos pasa, ¿no es cierto? Socialmente. Creemos que porque algo lo prohibimos o porque algo no es legal, deja de existir, ¿no? Y en esto podemos ampliar todavía más la discusión y pensar en el aborto, ¿sí? Bueno, el aborto estaba invisibilizado, pero existía. ¿Existía o no existía? Claro, pasa como el aborto. ¿No es cierto? Siempre existió el aborto y se hacía ilegal y producía, bueno, que murieran muchas chicas y todo lo que ya sabemos. Miren, con la droga pasa lo mismo. Lo que genera siempre la inequidad. Atrás de todo está la inequidad. ¿Por qué? Porque las que morían, ¿quiénes eran? Eran las que no tenían pobres, las que no podían pagar un aborto, ir a un médico a que les hiciera un aborto y estar cuidadas. O sea, con la droga pasa lo mismo. Con la droga pasa, no sé si lo mismo, pero algo parecido. O sea, es como decía Grisel, es una línea muy fina entre lo que, o sea, también como dice Valentina, no quiere decir que no exista. O
sea, En realidad es porque como no dice existe una Franco, o sea, regulación. consumen y tenés igual ataques de miocardio y te morís por una sobredosis, pero sí existe, o sea, como que es muy fino, ¿me entendés? Porque Es igual muy fino. los chicos se mueren de sobredosis, Bien. igual. Ahora, Esté la legal o pregunta no. también debiera ser, ¿qué hay, ¿no? ¿Qué nos pasa como sociedad para que construyamos relatos, subjetividades en las cuales alguien muera de sobredosis? ¿No es cierto? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es esa...? Miren, el otro día estaba en una reunión y alguien dijo, bueno, yo lo que siempre siento es frustración, dijo, ¿no? Y es lo que nos pasa hoy, ¿no es cierto? Muchas veces esa frustración crónica, que a veces hay que llenar ese vacío con algo, ¿no es cierto? Y bueno, se termina llenando con el Claro, consumo de una te sustancia frustran o la que inequidad misma. tienda La a inequidad misma de la que vos aliviar. hablás. La ¿Cómo misma inequidad. La misma inequidad, Ana, o sea, ver que no pueden lograr algo o los rechazan de un trabajo o tienen una ausencia o los mismos problemas todo de la Está bien, sociedad. pero esto mismo, Viviana, fíjate vos que pasa en clases sociales altas, en gente que tiene una vida organizada. ¿Y cuál es la respuesta para la frustración crónica que hoy se vive? ¿Cuál es la respuesta? Es que yo creo que tiene que ver con otro tipo de carencias, no con carencias económicas, ¿Con obviamente. cuáles, Grisel? Y con carencias de afecto, con cuestiones personales, no sé, por eso yo también digo que es una línea muy delgada, porque a veces no es que uno se termina inmerso en la droga porque no tiene para comer o por diferentes cuestiones económicas, sino por cuestiones personales, por situaciones en la vida duras que tal vez terminás. Lo digo porque lo tengo muy de cerca, entonces lo sé, y también por eso es que me toca en un lugar. Bien, Grisel, o sea, podemos hacer un análisis desde las singularidades, pero también desde los grupos y también desde las sociedades. Podemos tener una visión ampliada donde incluyamos la visión subjetiva, en la cual la cultura construye y el hombre también construye subjetividades en una cuestión dialéctica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando estamos hablando de valores, ¿no es cierto? No es que estamos hablando de cosas separadas, todo tenemos que, en esta teoría de la complejidad, tenemos que tratar de incluir todas estas cuestiones que estamos viendo. Y cuando estamos hablando de valores y decimos que hay valores banales, bueno, esos valores que banalizan la cultura son los que generan la frustración, ¿sí? Como cultura y como sociedad, fíjense que está mucho mejor plantado aquella persona que puede construir valores como los que estamos diciendo que forman parte de una medicina social y de una salud colectiva, que tienen que ver con la solidaridad, con la cooperación, con el lazo social, con la participación, con la construcción de lazo y de vínculos, con el entorno en el cual, y la participación con el entorno social al cual pertenezco, ¿sí? Eso le da fortaleza a un sujeto y le da fortaleza a un grupo poblacional, la participación y el encuentro, ¿sí? Entonces, también tenemos que pensar que desde estas intervenciones comunitarias estamos favoreciendo muchos aspectos y estamos trabajando aspectos éticos y valores que son fundamentales para la construcción de subjetividad, ¿sí? No olvidemos lo que vimos en la clase que hablamos de subjetividad y lo que nos trajo Galende, lo que nos trajo Bleichmann, ¿sí? Tratemos de ir articulando, porque gran parte de las frustraciones que sentimos y que tenemos tienen que ver con estas cuestiones también, con la banalización de los valores, ¿no? Esto que señalaba Franco. Y bueno, y la gente que menos tiene es la que es más solidaria, y es la que es más cooperativa y es la que está pensando en el otro. Y bueno, y es la gente que cuando la ves tiene una sonrisa en la cara y no tiene depresión, ¿no? Y después ves el que vive bien y alcohólico, deprimido, toma pastillas para dormir. Bueno, a ver, estamos hablando de salud, estamos integrando la salud mental a la salud en general, estamos pensando que no pueden haber tampoco divisiones de poder ni institucionales, ¿sí? Estamos articulando todo, estamos frente a la teoría de la complejidad, ¿sí? Así que bueno, yo creo que para hoy hemos hecho ahí una articulación interesante. Yo voy a dejar una bibliografía
Es una bibliografía que vamos a trabajar también en los prácticos, en el práctico 3, después del de salud mental, van a tener un práctico con toda esta bibliografía que es, van a tomar bibliografía de Van, de Stolkiner, de Galego, ¿sí? Algunas son experiencias brasileras, los brasileños están mucho más adelantados que nosotros en lo que es la medicina social y la salud colectiva, porque tienen una política de intervención comunitaria y psicosocial muy fuerte, ¿sí? Piensen que lo que veíamos y lo que estuvieron viendo en los prácticos, una de las referentes de todo este movimiento y de la fuerza que tiene ese movimiento es nada más ni nada menos que Nis da Silveira. Ella inicia un modelo psicosocial dentro del psiquiátrico, con sus propuestas, que tiene que ver con esto, con la creatividad, con la participación, con la apertura del hospital, ¿no es cierto?, de las obras, de lo que hacen y de empezar a abrir la puerta a la comunidad y la articulación en la comunidad. Así que bueno, antes del cierre final, si hay algo que tengan para decir, algo que quieran aportar, alguna duda que les queda. Profe, ¿cómo se llamaba el autor de la teoría de la complejidad? Morín. Morín, así Morín. como suena. Sí, Morín. Está incluido dentro de uno de los textos, algo sobre él, pero si quieren ir a buscar, está bueno que busquen. Morín. Muy bien. Jacqueline, a ver quién puso. Jacqueline Pessoa, Edgar Morín. Muy buena la clase, pasó volando el tiempo. Gracias, profe. Gracias, Rosa. Bueno, a seguir pensando y construyendo. Reflexión crítica, ¿sí? Porque si hay algo que además es una palabra que todavía no usamos, pero la vamos a dejar para el cierre, si hay algo que es la salud comunitaria, la medicina social, es crítica, ¿sí? Es crítica y reflexiva, ¿sí? Así que a seguir pensando, a seguir interrogándose. Les vamos a dejar la bibliografía. Acuérdense que el jueves es probable que si hay paro no tengan trabajos prácticos. Cuídense mucho y que tengan todos una muy buena semana. Profe, una última pregunta. El miércoles, el teórico. ¿Qué pasa? ¿También vamos a estar en las mismas? ¿Nos avisan si hay clases o seguro que hay? No. El único día que va a haber paro es el jueves. Así que el miércoles... Después Normal. otra cosa, mira, ahí me hiciste acordar, Grisel, que había algo que les quería decir, y es que si yo no tengo nada puntual para decirles, yo no voy a colgar la clase y les voy a poner clase, tal. Ustedes ya saben cuál es el enlace. 3:30, arrancamos, acá estamos, ¿sí? Estamos, o sea, no hace falta que yo les ponga nada en el campus para que ustedes sepan que nos vamos a encontrar. Si fuese que no nos vamos a encontrar por algún motivo, ahí sí les voy a avisar, ¿sí? Profe, te hago una Sí. pregunta, y si adjuntás material, ¿en qué parte lo vas a poner? ¿Abajo de lo de los prácticos o en donde pones el link para las clases? Viste que hasta ahora en la misma clase yo les fui dejando videos, enlaces, bibliografía, algo les voy a dejar en el mismo enlace, ¿sí? Igual es bibliografía que ya está toda identificada en el próximo trabajo práctico, así que antes de tomar ninguna decisión, yo voy a hablar con el grupo de cátedra y juntas vamos a decidir si los vamos a adelantar ahora o si esperamos hasta que llegue el práctico. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, chicas y chicos, muy buena semana. Cuídense mucho. Gracias, profe. Chao. Sofía, después pasame la clase. Buena semana. Todos nos vimos. Gracias. Gracias. Buena semana a todos. Adiós.